Hablamos en directo con la presidenta de la Asociación de Mujeres del Balonmano, con Teresa Álvarez, para hacer balance del curso y para que nos explique cuáles son las sensaciones del estamento de jugadoras, el estamento más relevante de este deporte, por supuesto, después de la asamblea de la Federación Española de Balonmano del pasado mes de junio. Teresa Álvarez, presidenta, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos, muy bien. ¿Cómo va tu verano? ¿Has podido desconectar o no se puede todavía? Bueno, todavía no, falta un poquito, aunque espero que julio sea bueno, porque hemos estado cerrando bastantes cosas con la asamblea, con lo previo del próximo año, y yo además también entreno al equipo de la cantera del aula que ha ascendido a plata y estamos ahí esperando los sorteos que por fin ya son pasado mañana, así que ahí estoy a puntito de cerrar para desconectar unas semanas y luego volver en agosto. Luego hablamos de deporte. La primera, vamos directamente al turrón. Te quiero preguntar tu valoración genérica de la asamblea. O sea, ¿cómo salís de contentas las jugadoras o la asociación en este caso? Vale, bueno, para poner un poco en contexto, yo es la primera vez que estoy en la asamblea. Es importante decir que yo voy dentro del estamento de jugadoras, o sea, mi imagen es conocida como presidenta de la asociación, pero yo estoy dentro del estamento de jugadoras, es decir, mi voto es como una jugadora más, al igual que están otras jugadoras como Paula Valdivia, Paulina, etc. Para mí ha sido algo totalmente nuevo, porque es cierto que nosotros hemos intentado entrar hace 4 años y no conseguimos entrar dentro del estamento de jugadoras, entonces ha sido algo nuevo. Y yo podría decir que, bueno, que es de lecciones aprendidas y con una experiencia relativamente buena. O sea, me ha sorprendido más cosas y he aprendido más que simplemente estar ahí durante 6 horas y viendo pasar el tiempo. ¿Crees que se podrá conseguir el hecho de que forméis parte como asociación, digo? Oh, lo veo muy difícil, no voy a engañar, lo veo muy difícil. Tal y como está montada la estructura de cómo funciona la asamblea es muy difícil. Es más, bueno, una de las cosas que no sé cuánto tiempo vamos a poder hablar un poco de la asamblea, eh, solo de las jugadoras, por ejemplo, asambleístas, porque no es lo mismo asociación que asamblea, de las jugadoras asambleístas, fuimos 4 y nosotros sí que intentamos tener varias reuniones con las jugadoras y poder comunicarnos y también fue difícil. Entonces es una situación complicada y en el fondo somos como máximo 7 votos. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Realmente nosotros creo que el papel ya como asociación está todo en el previo de la asamblea y que luego en la asamblea pues se certifique o se confirme ciertas cosas que tenemos empujadas como asociación. Sí, pero como teoría desde fuera, Teresa, ¿tú no crees que no tiene ninguna lógica que los jugadores, las jugadoras, que hay casi 100.000 licencias en España, tengan tan poco voto en el porcentaje de lo que supuestamente aprueba los designios del balonmano? O sea, es que estamos hablando de que a lo mejor hay un 10% de jugadoras que tienen derecho a voto para aprobar cosas. Desde mi perspectiva, como una persona que lo ve desde fuera, para mí la respuesta es bastante obvia que sí. Lo que sí que yo es cierto, yo aquí no quiero, o sea, no es que no quiera entrar, es que no sé muy bien, hay una normativa detrás que entiendo que todo viene de cómo se basa en el inicio, cómo está formado. Mi opinión es que sí, que claro, al final en todos, vamos a decir, en todos los organismos o en estos eventos, al final los que son partícipes, los que lo viven en sus carnes también podrían participar más. Pero voy a ir a ser un poco crítica con lo nuestro. Nosotros necesitaríamos que estuviesen 14 jugadores. O sea, es decir, ya que somos pocos, que vayamos todos a esta asamblea y ya por lo menos hay 14 votos que de Eso verdad seguro, pueden claro. votar. Pero eso es una implicación al final de la protagonista o del protagonista. Pero yo te hablo al final de números de premisa. O sea, por ejemplo, ¿sabes cuántos entrenadores componen el estamento? ¿Cuántos asambleístas hay entrenadores con derecho a voto? Más o menos, digo. Unos 20, digo una barbaridad. No tengo, sí que me Yo acuerdo creo haber que visto, ¿eh? incluso, yo creo que incluso menos, pero da igual. O árbitros. Si es que es el ejemplo para decirte Sí, sí, que, sí, sí, sí. claro, que hay un Sí, los que están en entrenador, el un terreno, entrenador por los que cada están en el 20 terreno. jugadoras. Y no hay 20 votos más de jugadoras asambleístas en la asamblea. Es que democráticamente no tiene ningún sentido. Pero Es un vamos, que tema esto no es una estructural. crítica al balonmano, ¿eh? Que es una crítica Es a en todas todo. las federaciones nacionales. Y esto Sí, es sí, el es en todo. CSD.
O sea, es que yo creo que los sindicatos, no lo digo por la Asociación de Mujeres del Balonmano, yo hablo en general de los sindicatos del deporte, tendrían que presionar para que el CSD cambiase las normas del juego. Sí, realmente me parece, vamos, nosotros eso sí que es un tema que estamos trabajando y que sí que opinamos lo mismo. La realidad, como bien sabemos todos, es que muchas de las cosas que se votan se pueden hablar y trabajar previamente a la votación, por lo tanto no haría falta que estuviesen 35 votos si ya más o menos está bien trabajado, y que también hay muchas otras decisiones que se toman como estructura de federación que va más allá de la asamblea. Pero sí, totalmente de acuerdo. Esto es como el Parlamento es para la gente de la calle, ya, pero estamos muy lejos de la realidad. Claro, pero es que en el Parlamento, al final, tiene más representación el que más votos ha ¿Qué más tenido. Y votan? aquí Sí, sí, pasa que al estoy de acuerdo. contrario. Sí, Claro. sí, sí. Bueno, lo importante es la preasamblea, como has dicho, y te quiero preguntar por ahí, porque claro, nosotros hicimos la previa y empezamos a decir y a comentar un montón de propuestas que tanto clubes como jugadoras habíais firmado y estabais de acuerdo, con votaciones en reuniones incluso. Es verdad que de las votaciones se deduce que no hay una superunión y un superconsenso unánime en el mundo del balonmano de élite, en cuanto a clubes digo, pero bueno, da igual, se vota y se decide un poco, ¿no? Entre los intereses de unos y de otros que no siempre confluyen. Pero el tema de la Supercopa, el tema de la Copa de la Reina, el tema de Copa Princesa que se habían inventado, el tema de los distintos formatos del Playdown. Bueno, hay un montón de propuestas que se anularon con alevosía y con nocturnidad, así de claro, a última hora. Tú qué, o sea, como jugadora digo, no de la asociación, como jugadora, ¿cómo te enteraste? ¿Qué explicaciones te dieron? Etcétera, etcétera, etcétera. Mira, para que veáis un poco el trabajo que también con la asociación estamos haciendo, yo como jugadora luego lo confirmo allí o no. Nosotros desde hace ya 2 años estamos empujando mucho para que los clubes se junten, porque sí que creemos que lo que es fundamental es que los clubes hablen entre ellos e intenten llegar a acuerdos. Desde hace, creo que el año pasado, se consiguió realizar, no es una mesa de balonmano porque no es lo mismo, ya que no van todos los clubes, creo que son, no sé si lo habéis comentado en una reunión, pero hay unos representantes de clubes y tenemos ciertas reuniones a lo largo del año, también con federación, y estamos nosotras, como asociación, en representación de las asociadas. En ese tipo de reuniones se habla de bastantes cosas, se ha llegado a hablar del tema de contratos, se ha hablado de eh, problemas que hay con el movimiento de partidos, ¿vale? Y se ha intentado trabajar mucho en ciertos cambios que se puede hacer basándonos siempre, porque eso es una de las cosas que nosotros como asociación sí que queríamos empujar, en lo que los clubes proponían. Es decir, hablad, vosotros movéis esto y proponemos ciertas cosas y nosotros os vamos a decir nuestra opinión como asociación de lo que hemos hablado con nuestras asociadas, que recordad, no toda jugadora de división de honor o de otras categorías es asociada, y lo comentamos. Entonces, eh, para nosotros teníamos una premisa muy importante y tenemos una premisa que es cuidar a las jugadoras en este caso. Intentar tener muy controlado la carga que había de partido. Entonces, todas las propuestas que hay, nuestro papel era intentar tener claro que la carga de las jugadoras a lo largo de esta temporada fuera ordenada, más corta, bueno, estuviese por lo menos estructurada, ¿vale? Entonces, eso ha sido nuestro apoyo dentro de esa reunión, pero sí que hemos dejado mucho trabajar a los clubes. Y yo te puedo decir que ha sido unas reuniones bastante positivas, es decir, los clubes han juntado, han llegado a acuerdos, por supuesto, no con mayoría absoluta, pero sí que han llegado a ciertos acuerdos y se han llegado a muchas cosas. Entonces, estas 4 propuestas, pues hay algunas que son muy lógicas, o sea, son lógicas. Al llegar a la situación se ha hablado y se ha quitado antes de la propia asamblea, que yo personalmente, y que quede claro, no sabía que antes de la propia asamblea se podía quitar propuestas, ¿vale? Eso yo la verdad es que no tenía Es que no conocimiento tiene ningún sentido. personalmente. Luego te voy a hacer una pregunta porque yo desde fuera no encuentro sentido a que clubes y jugadoras, por ejemplo, estéis reuniéndoos meses antes de la asamblea, 2 veces, 3 veces, 4 veces, me da igual, pero que invirtáis un tiempo y gastéis un tiempo en tratar de mejorar, de reducir el calendario, porque el tema de la Supercopa, volver a la normal, ya implica un partido menos, un viaje menos, que se pueda hacer la gala, o sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con eso.
El tema de la clasificación de la Copa de la Reina de los 8 primeros aligera calendario también, o sea que os beneficia Ese tanto a era el clubes motivo como, principal. claro, Ese era el como a motivo principal. jugadoras. Y ahora de repente, 10 horas antes de la asamblea, y esto es así porque es así, se juntan 2 clubes con el presidente de la federación y se anulan las propuestas. Entonces yo Nosotros, la pregunta que tengo para ti es, ¿no crees que tendría que haber un control para que no se puedan retirar propuestas de manera unilateral? O sea, ¿por qué 2 clubes por la noche el viernes deciden retirar algo? Aunque luego sabemos que si la junta directiva no lo apoya, no sale probablemente. Pero ¿por qué puede alguien retirar unilateralmente una propuesta de alguien, de mucha gente, quiero decir, de muchos clubes y jugadoras? Que yo no intento entenderlo y no puedo. mira, yo te voy a hablar de las 4 de 2 principales. Perdonad, ahora, perdón. De las 4 de 2 principales. Primero, ¿qué dices de cómo hacer esas acciones? Pues sí, pues tal vez tendría que haber un mecanismo para poderlo, que tenga que ser la mayoría, por ejemplo, de quien ha votado. Y que no se Algo de pueda, ese que no se estilo. pueda quitar una noche antes, ¿no? O sea, Sí, que todo lo que está fijado en el documento del dossier previo, claro. que vaya seguro, salvo que haya, por ejemplo, un defecto de forma, que en el caso, por ejemplo, nuestro sí que lo había, pero aún así se salió la propuesta. Bueno, al final son diferentes circunstancias. A nosotros, que bueno, yo hablé contigo para comentarlo porque me preguntaste, nosotros sí que hablamos con los clubes, con los representantes de los clubes por la noche, y sí que hablamos de que la situación era complicada para que saliesen y que faltaban todavía conversaciones. Nosotros realmente había 4 propuestas en las que yo personalmente voté. Lo que has dicho, la Supercopa Ibérica, motivo principal. Hay un acuerdo ya hablado, que esto, por ejemplo, es interesante comunicarlo, con Portugal, de 4 o 5 años o 6 años, no me sé el número, de tantos años para hacer la Supercopa Ibérica. Pues para mí es un motivo más que suficiente de que hay algo por encima, por supuesto, que le han propuesto. Motivo Claro, pero principal. perdona que te corte, pero entonces ¿por qué se propone si ya se sabe? Vale, personalmente yo no lo No, sabíamos no, ya, nosotros, si ¿eh? no lo digo por ti, pero me refiero, es que la gente dirá, joder, pero es que estos son tontos. Pues mi opinión es que aquí sí que lo que falta es un tema de comunicaciones. Esta propuesta queda invalidada por un acuerdo Por por contrato, encima. claro. Tal. Eso es, estoy de acuerdo, ¿eh? Tema de la Copa de la Reina. Una realidad, nosotros sí que ahí, una de las cosas que apoyamos, porque los clubes sí que lo habían hablado entre ellos, era lo de los 8 primeros. El motivo principal eran 2. Uno, aligerar, pero el segundo, y muy importante, era el tema económico. Y es que el último año y el anterior, pero sobre todo el último, se había tardado muy poquito en el sorteo y en el partido. Y había habido un viaje que creo, si no me equivoco, era de Gijón, que viajó a Canarias, y otro del Aula, que viajó a Rocasa, que había sido con muy poquito tiempo. Y sí que es cierto que ahí los clubes comentaban que por favor, que eso se tenía que controlar. Entonces, entre eso y que oro, sí que hubo varios clubes de oro que solicitaron que eso era muy importante para ellos, ahí también nosotros, además, como asociación, también, pues bueno, oye, hay que trabajar con oro, hay que ver cómo se puede hacer para aligerar calendario, y lo que sí que se llegó a un acuerdo con la federación era que ese calendario o ese sorteo se pudiese hacer inmediatamente después de la fase anterior. Es decir, no se alarga, fase anterior, se hace en cuanto se pueda, porque siempre hay ciertos días de compromisos, pero se hace. Y luego falta playdown y falta el calendario. En cuanto al playdown, realmente los clubes propusieron 3. ¿Por qué 3? Porque no se llegó a un consenso. Ya. Entonces, ese es el tema difícil, ¿eh? El consenso entre todos. Pero sí que es cierto que ahí no se llegó a ningún consenso, sí hubo 3 propuestas. Entonces, realmente, lo que hay que hacer es ahí dentro de nuestro grupo de trabajo es trabajar para ver cuál es la opción más correcta y poder ir con todos. Porque ahí yo sí que creo que ahí sí que tienen mucho, o sea, si los propios clubes votan cómo quieren descender, creo que es bastante importante. Y luego está el tema del calendario. Entonces, yo aquí del calendario quiero comentar 2 cosas. La primera, la posición de la asociación y con lo que nosotros empujábamos mucho era las Navidades. Eso era nuestro criterio. Es decir, yo como persona que iba a votar en representación de las jugadoras, pero indirectamente como en nombre de asociación, para mí era muy claro que el calendario que saliese fuese cuidando las Navidades, porque era lo que nuestras asociadas sí que nos habían pedido. ¿Vale? Y Eso luego lo había habéis 2 conseguido, propuestas. que quede claro, digo.
Eso lo hemos conseguido, sí, sí. Y ahí los clubes también, los clubes lo apoyaron sabiendo que ellos querían jugar en Navidad, porque sí que era algo bueno, y la federación nos dio el ok, porque ahí los clubes sí que se pusieron, que si nosotros lo comentábamos, yo creo que al final nosotros también con las jugadoras hablábamos de que ellas también tenían que verbalizar a los clubes que no querían. Entonces al final es la propia trabajadora la que puede pelear también eso. Y las dos propuestas de calendario, la que hacíamos como propuesta de los estamentos y la de la federación, cambiaba muy poquito. Ahí nosotras, como asociación, como jugadora, yo como representante, sí que quería que ese calendario subiese, porque al final había sido un trabajo de todos los clubes. Y ahí se tomó la decisión, los estamentos de clubes, de no sacarlo. Y nosotras lo que hicimos fue votar, no votar a favor del calendario propuesto de la federación. Hay 3 votos que no están a favor y ahí sí que fuimos nosotras porque habíamos trabajado en otro calendario. Era un calendario que realmente como jugadora el requisito número 1 lo habíamos cubierto, pero al haber dedicado un tiempo a otro calendario y era el que más habíamos apoyado, creo que es bastante natural que nosotros nos abstuviésemos. ¿Vale? Entonces, esas son las 4 cosas que pasaron en mi nombre, indirectamente, por supuesto, como asociación. ¿Vale? Lo que yo sí que puedo comentar es que, primero, hubo un defecto de forma, que eso es importante, ¿vale? Y lo segundo es que los clubes sí que hablaron entre ellos y las conversaciones que hubo antes de llegar a la asamblea, nosotros no fuimos partícipes, nosotras. Resultado, para mí hay que seguir trabajando, hay que intentar cuadrar todo mejor, hablar con otras partes, por ejemplo, tener claro hablar con Oro, saber dónde podemos potenciar también esa parte y que nos sintamos todos partícipes y sobre todo pelear por tener un calendario que a las jugadoras las proteja, que ese es nuestro primer objetivo. Bueno, te he contado te he hecho un buen resumen. Sí, Vale, no, no, vale. no, no, me parece, a ver, para que la gente se entere también. Y de hecho yo pienso que es lógico y normal también que haya intereses enfrentados entre distintos estamentos del balonmano. O sea, yo entiendo que los clubes quieran jugar el 27 de diciembre. Es que lo entiendo porque además creo que les avala la razón de que hay más gente de vacaciones y que puede ser que haya más gente en los pabellones. Pero es que entiendo perfectamente que una jugadora, especialmente extranjera, Extranjera. no pueda ir a su casa en todas las navidades porque hay un partido ahí en medio. Entonces ahora se va a jugar en navidades, pero creo que entre el 23 y el 2, ¿no? Seguro que Eso ahí es. la gente se puede ir, Es, por lo es menos. algo más. Mira, No, digo, de partidos es algo más. Digo, de vacaciones, sí, de entre comillas, vacaciones. para que no puedan entrenar para que no tengan que entrenar tampoco. Un tema importante es que el domingo 3 o el sábado 3 de enero, si existiese algún partido en la primera vuelta que por temas de calendario no se ha podido Vale. llegar, sí que es como un día comodín, siempre y cuando los clubes han acordado que no pueden solicitar jugadoras del CESA. Entonces tienen como el día, está como el día comodín. Vale. Te pregunto una directa. ¿Estáis a favor, la Asociación de Mujeres del Balonmano? Es que antes has dicho que creías muy relevante que los clubes hablasen, que hubiese la máxima unión posible, etcétera. ¿Estáis a favor de que se cree una asociación profesional de clubes de balonmano, como había antaño y como hay en otras disciplinas deportivas? Mira, yo, si te soy sincera, creo que todavía creo que los clubes no están preparados. Creo que como liga, como parte femenina en la en la primera división, no estamos todavía estructuralmente preparados. No sé a día de hoy sé la independencia que podría tener, porque lo comparo un poco con Asobal, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, en la parte de cuando estaba anteriormente, yo todavía era muy joven, entonces no he vivido mis propias carnes que podía aportar. Entonces, ahora mismo no te sé decir un montonazo de pros y contras. Lo que sí que creo son 2 cosas. Uno, que lo importante es que los clubes se sigan poniendo de acuerdo, porque lo que es evidente es que ha habido un trabajo con clubes que luego no ha sido lo suficientemente firme y estable. Esto es como una coalición. No ha sido lo suficiente firme y estable porque luego se ha echado para atrás. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en eso y nosotros aquí como asociación también queremos echar una mano. Y la segunda es que al final, yo, desde mi punto de vista, como yo siempre he trabajado, o mi perspectiva con el balonmano, es que tenemos que intentar ayudarnos un poco entre todos. Desde el consumo que yo hago del balonmano masculino,
la guerra entre Asobal, el conflicto que existe entre Sí, sí. Asobal y Federación, creo que no beneficia al balonmano. Entonces, si esto hace que de aquí a 2 años o 3 tengamos un conflicto gordo, prefiero que primero trabajemos por poquitos, que nosotros como asociación nos hagamos más fuertes, que entremos en la toma de decisiones reales, en las de verdad. Y luego ya, por su propia naturaleza, se podría generar, pero Ya, estamos muy lejos, ¿eh? entiendo lo que dices, pero al final es que todos los deportes serios funcionan con asociaciones. O sea, me Sí, sí, refiero, lo sí. que no podemos hacer es que no la vamos a crear porque sin asociación ya nos peleamos, imagínate con asociación. Bueno, pues así es la vida, Sí, sí, bueno, pero no te ¿no? he dicho todo esto, te he dado otras, No, otras ya, variantes. no, ya, ya, Pero ya, ya, sí, ya, sí, ya. estoy de acuerdo con lo que me dices, ¿eh? O sea, al final yo lo que sí que creo es que hay falta estructura todavía sólida por parte de todos los otros dos estamentos, nosotras y los clubes, para poder tener esa opinión. O sea, perdón, ese proyecto. Lo veo lejos. Ya. Entonces, sinceramente, trabajemos bien la mesa de balonmano, hablemos bien clubes, organización, federación y nosotros, y debería salir algo mucho más natural de lo que parece. Ujú. Para vosotras, ¿cuáles son los éxitos o los objetivos cumplidos de este curso desde el punto de vista de la asociación? Supongo que el número de asociadas, me refiero, lleváis 3 años, creo, ¿no? Sí, eso es. ¿Será parecido al del año pasado? ¿Ha descendido? ¿Ha Eso es. aumentado? No, es el mismo. Hemos subido en oro, que se nota que Vale. los clubes empiezan a estructuras y las jugadoras también. Y en División de Honor estamos muy parecidas. Hay un club que no entra siempre, pero luego sí que tenemos trabajo con todos los clubes. Ujú. ¿Y de qué estáis más orgullosas este año? ¿Cuáles son los objetivos que podéis tachar? Y habrá Vale. otros que se quedarán pendientes, obviamente. Mira, el hito pequeñito, pero para nosotros es muy importante, es el tema del calendario. Lo que hemos hablado de Navidades para Vale. nosotros es un hecho bastante importante. Conseguir tener las reuniones y que nos vean como una tercera pata de la organización de la Liga Guerreras Iberdrola o como punto intermedio para poder comunicarse en ciertos momentos es fundamental. Ahora mismo toda jugadora, aunque no esté asociada, sabe que si necesita algo puede acudir a nosotros. Federación también y clubes también. Es más, estamos trabajando en ese sentido. Ahora mismo la federación, por ejemplo, en este caso, con el balón de Joma, estamos trabajando para intentar ayudarles a la mejora del balón. Son ciertos puntos, tema de equipaciones o, por ejemplo, en el reglamento de competiciones va a haber una mejora, va a haber un apartado que hable de las instalaciones deportivas. Eso nosotros lo hemos trabajado con la federación, lo hemos comentado varias veces. Bueno, creemos que todavía hay goteos, pero sí que nos ven como una pata importante dentro del crecimiento de la liga. Y para nosotros nuestro trabajo en curso y pendiente es, sin ninguna duda, el modelo de contrato. ¿Qué es el modelo de contrato? El modelo de contrato es el anexo que apoya al contrato que firman club y jugadora del Ministerio de Trabajo, y que en él queremos basarnos en una plantilla que, aunque no sea obligatoria para clubes, porque la federación no lo puede, nos ha comentado que no puede mandarlo como obligatorio, sí que sea la plantilla modelo que toda jugadora y todo club puede utilizar, y que si la jugadora va con esa plantilla, que el club sienta que puede hacer ese contrato. ¿Vale? Entonces, este es un documento que hemos estado trabajando, llevamos 1 año y medio trabajándolo, casi un año nosotros en interno, y ya se ha expuesto a los clubes esta temporada, y la idea es que la próxima temporada lo tengan los clubes y las jugadoras antes de empezar el proceso de las renovaciones, porque claro, ahora ya nos había pillado tarde. Ese es, sin ninguna duda, el objetivo más importante que como asociación queremos hacer. ¿Qué tiene que ver este anexo al contrato que queréis establecer con el contrato de deportista profesional este que tanta controversia ha Vale, traído? Porque claro, para los clubes es más caro la cotización, bla, bla, bla. Y claro, me consta que hay jugadoras en España que tienen ese y otras que no. vale. Vale, perdón, porque ese es el otro tema que también es obligatorio. Solamente que eso para nosotros debería ser obligatorio. Esto es como la firma. O sea, cualquier jugadora de División de Honor tiene que tener el contrato de jugadora profesional. ¿Qué es eso? Eso es una modalidad, técnicamente posiblemente cometa algún error, ¿vale? Porque ahí Paulina es la experta y ella Ya. te lo defendería muchísimo más. Es el documento del Ministerio de Trabajo, es decir, el modelo de contrato del Ministerio de Trabajo
que tiene una serie, un anexo, un epígrafe que nos considera como, creo que es como otras modalidades, que ahí también entran como los artistas, entran otro tipo de modalidades, y ahí somos deportistas profesionales. ¿Qué aporta eso? Eso nos aporta que a través de la ley del deporte y de todos los reglamentos que vayan saliendo paralelos a la ley de deporte, nosotras somos consideradas deportistas profesionales. Que el día de mañana tenemos una lesión de gravedad que no hace, o sea, que hace que no podamos seguir realizando nuestra profesión, que no se nos olvide, podemos solicitar una incapacidad. Si yo, por ejemplo, tengo otro contrato, yo no voy a poder solicitar mi incapacidad por tener el tobillo roto, porque puedo, me lo estoy inventando, porque no solo con tobillo roto, por supuesto, pero un problema gordo porque puedo realizar la actividad que tengo firmado en mi modelo de contrato. ¿Vale? Entonces, también, por ejemplo, cuando se desarrolle más todo el tema de la maternidad, todo lo que está basado con la maternidad es a través de deportista profesional. Eso es lo que nos va a aportar. Eso va por un lado. Es un documento, un modelo formal que tiene el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo nuestro? Lo nuestro es un documento, un anexo, un Word, por ser muy claros, en el que el club y jugadora hablan de las condiciones de ese contrato. Quien esté trabajando en otros trabajos, tú esto mismo lo haces. Yo en mi empresa tengo mi contrato del Ministerio de Trabajo con jornada indefinida, la modalidad que no me acuerdo cuál, y luego tengo un acuerdo en el cual pues llegamos a ciertos acuerdos. Que si el piso, que si la manutención, que si el fisio, que si la preparación física. ¿Qué pasa en verano? ¿Qué pasa si de repente un club me quiere? ¿Cómo se libera mi ficha? Vehículo. Ahí puede haber un montonazo de cosas que va más allá del contrato. Eso, nosotros nos hemos basado en las plantillas que hay, tanto en Europa como la Federación, como la AFE nos lo ha dado, y a través del trabajo de Paulina, y nos hemos basado en un modelo en el cual ciertos epígrafes, son obligatorios, es decir, este epígrafe tiene que estar, y luego dejamos unas condiciones particulares que son extra, pues el que negocia el piso, el que negocia el coche, otro tipo de condiciones. Ejemplos muy tontos, pues que se hable siempre de la misma forma, brutos, anuales. O sea, son pequeñas cositas que a nosotros nos han llegado asociadas, que nos dicen, oye, que es que no estoy cobrando lo que dice mi contrato, y lo lees y dices, perdona, posiblemente lo estés cobrando, solo que viene brutos, tú crees que son netos, nadie te lo explica bien, claro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa es la diferencia, y yo creo que ese es el objetivo más importante como asociación. Si después de nuestros 4 años conseguimos que las jugadoras vayan con ese modelo o lo comparen con el modelo del club, será un éxito por nuestra parte. Sí, sí. Y más allá del modelo contractual, ¿cuánto falta para que cualquier jugadora inscrita en División de Honor esté a jornada completa cobrando el SMI por lo menos? El SMI en legal, digo, ¿eh? No en plan, te pago esto en negro, pero luego cotizo a la mitad, o al revés, me da igual. Pero ¿cuánto falta para que cualquier jugadora de División de Honor cobre por lo menos el salario mínimo interprofesional? Porque claro, luego me hacen el truco. Con jornada completa. Sí, sí, no, todas con jornada completa. Es que me hace mucha gracia el truco de presidentes, representantes, etcétera, de... No, es que si es una jugadora que está estudiando en la universidad, ya, pero esa jugadora entrena a la mitad y viaja a la mitad, o viaja y entrena todo. Porque a mí me da igual que esté haciendo otra actividad paralela, ¿no? Mientras que no falte a las obligaciones del trabajo. Por supuesto. De ahí las inspecciones del trabajo. Para eso? Claro, porque ahora mismo, según datos oficiales de la Federación, hay 1 de cada 3 personas en la élite que no está a jornada completa. Mira, yo no voy a engañar. No estamos en un corto plazo para eso. O sea, yo no voy a decir que esto estamos para que lo hagamos en 1 año o 2. Desde luego, nuestro objetivo como asociación, hay un paso previo, que es hay 2 pasos previos, pero uno fundamental, que es con el que nosotros queremos trabajar, que es toda jugadora con ficha de División de Honor está contratada con la seguridad, tiene contrato de jugadora de deportista profesional, que todavía falta. Yo no me voy al dato de 1 de cada 3. Nosotros como asociación trabajamos mucho más, que hay una media, creo que la media de jugadoras contratadas son 12 por equipo. ¿Cuántas jugadoras juegan en división? ¿Cuántas jugadoras están dentro de la dinámica de División de Honor? Entre 16 y 20 jugadoras. Vamos a decir la media de 18, que suelen ser más, pero bueno, vamos a decir la media de 18. Eso es que hay unas 6 jugadoras que no tienen contrato. Eso es
o sea, esa es nuestra prioridad. Y primero, objetivos, conseguir eso. Y una vez que consigamos eso, la misma etapa que se ha trabajado de ir creciendo de contratos, creemos que hay que hacerla. Pero el primer empuje que tenemos que intentar conseguir entre todos es llegar a, voy a decir un número, 16, 18 jugadoras contra... Pero Creemos que hay que eso, llegar para eso, que sí que hay que hablar con los clubes y ya, coordinarlo con ellos. ya. Ya, Eso pero sí que es cierto. no debería ser un objetivo tan a largo plazo. Quiero decir, o sea, es que ¿sabes lo que pasa? Que es un debate que he tenido con miles de personas durante muchos años. El hecho de si tú pones unos requisitos muy altos, puede que haya mucha gente que no llegue. Entonces, ¿qué hace? La dinámica, que pone requisitos tan bajos que al final no se avanza rápido. Entonces, Dice, creo que hay que hacer medidas más duras, digamos, como pasaba en Francia, por ejemplo. Y no hablo de las mismas cantidades, ¿eh? Pero sí, sí, sí. tú no avalas un porcentaje de tu presupuesto en julio, no sales. Lo siento. O sea, me da pena, pero es que si no, no se avanza, nunca. Totalmente de acuerdo. Nuestro ejemplo con lo que estamos trabajando nosotros siempre es la imagen de Francia, ¿vale? Siempre es la imagen de Francia. Es decir, no creáis que no queremos trabajar a la imagen de Francia. Pero para nosotros, lo que yo sí que digo es, como persona lógica en el mundo del balonmano, sí que es más importante que vayamos creciendo con una tendencia positiva, pero que no nos acomodemos, que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Tengo que cargar el móvil porque si no me voy a quedar, ¿vale? Estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero lo más importante es que las jugadoras no se vean impagadas y que no se queden a mitad de año sin equipo. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Sí que creemos que los clubes, poco a poco, sí que se están dando cuenta de esa importancia. Y ya las jugadoras ya no negocian por 10 horas cotizadas. Las jugadoras ya negocian cada vez más. Entonces, es un tema que la tendencia poco a poco va. Cuando digo largo plazo, no estoy hablando 15 años, ¿eh? O sea, quiero decir, sí que creemos que con las estructuras actuales que hay, falta todavía empujón, lo mismo que hemos hablado un poco, ¿vale? Ahí, pues mira, vamos a decir un llamamiento, que el Consejo Superior de Deportes, que ya hace ciertas ayudas, que siga ayudando en este sentido, que sea muy claro, que haya ayudas a las estructuras de los clubes, porque yo eso os lo digo mucho, las jugadoras cobran, pero lo cobran de una persona que posiblemente esté en el voluntariado. Entonces, es ahí donde también tenemos que empujar todo. Pero, primer objetivo, todas jugadoras contratadas. Es que como no consigamos eso, 40, vamos allá. Dame un segundo y así Vale, no me cuelgo, ¿vale? perfecto, sí. Y así te hago dos o tres que me quedan para terminar. Hay una que está relacionada un poco con lo que ha sucedido este año y te quiero preguntar si creéis que hay alguna solución, si se puede establecer algún tipo de mecanismo de control, de comisión de seguimiento, llámalo como quieras, pero este año. Bueno, aparte de que Guardés, por ejemplo, parece que ha renunciado a la European League. Creo que eso no es una buena noticia tampoco para nuestro balonmano. El éxodo de talento cada año sigue, o sea, ni siquiera cesa, o sea, es una locura. Este año creo que han sido 12 o 14 o 17 de las mejores balonmanistas de la categoría que se han ido fuera. Y creo que tendríamos que empezar a plantearnos por qué la gente ya no solamente se va a Rumanía, Hungría o Dinamarca, sino que también se van a Eslovaquia, a Polonia, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otro debate para otro día. Pero está el tema de Tenerife, que desaparece después de la que se lió el año pasado, desaparece para reventar y desvirtuar la competición. Está el tema de Málaga, que salió el juicio de Agustina y demás. Está el tema de Gijón, que hemos visto este año también, renunciando luego, aparte de las calamidades que han pasado durante el curso, las jugadoras renunciando luego incluso a la oro. No sé, hemos contado el tema de Naita, está el tema de Aula también, una presidenta que lleva un año dimitiendo por sorpresa. O sea, cuando ves esto, ¿hay alguna solución? O sea, ¿creéis que podemos dar una imagen menos lamentable que la que damos? No, o sea, si la cuestión es, cuando hablamos de jugadoras contratadas a 40 horas, pero estamos viendo lo que está pasando. O sea, la estructura de los clubes no están acorde a lo que las jugadoras, en este caso, se está dando en la pista, con mayor o menor nivel, ¿eh? Hablo del compromiso o de los acuerdos. Eso es lo que sí que es una evidencia. Creo que has comentado de poder hacer algo, entiendo que dentro de la federación, de control.
Hombre, Eh, yo me acuerdo hace muchos años que se echó para atrás una propuesta de una comisión de seguimiento para que las jugadoras no tuvierais deudas, o sea, que los clubes no sí, sí, pudieran sí, sí, estar un sí. año entero. Luego se aprobó a posteriori, pero al principio se echó para atrás. Sí, 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 es más, yo creo que nosotras como jugadoras, cuando estaba en la anterior asociación, hablamos de un par de cosas para poderlo empujar. Sí, sí, nosotros sí que es un tema que sí que queremos ver cómo lo podemos hacer dentro de la federación. Ahí sí que necesitamos que la federación quiera dar ese empujón de esa estructura, de Si ese hubiera asociación de conjunto. clubes, no habría que hablar con la federación, por ejemplo. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero para que haya estructura de clubes, Ya, todo ya. esto que ha Es, pasado, ya. sí que estamos en la pescadilla que se muerde la cola, estoy de acuerdo. Sí, sí. Em, Bueno, te hago un par de aula para terminar. Antes te quiero preguntar, porque recuerdo que hubo bastante polémica, de hecho vosotros os quejasteis también como jugadoras, digo, no como asociación que no estabais todavía conformadas, pero os quejabais de que antes la anterior presidenta era Diana Vox, que era Ujú. vicepresidenta de la Española, y además nosotros lo publicamos 1000 veces en Deporte 100%, que no tenía ningún sentido ser la jefa del sindicato y la vicepresidenta o la vicejefa de la patronal. Ahora, tú, por ejemplo, en tu caso, ya que estás aquí, ¿tú crees que hay conflicto de intereses tuyo, digo? O sea, como que perteneces a dos estamentos distintos. O sea, antes eras jugadora, pero defiendes a la asociación de jugadoras y eres entrenadora ahora. Lo digo porque, claro, no es lo mismo que la patronal, pero me refiero, ¿crees que puede haber en algún momento, o sea, que los entrenadores queráis cosas distintas a las jugadoras o viceversa? Bueno, está bien que me hagas esa pregunta porque es para pensarlo. Mira, voy a hablar por mí. ¿Puede Sí, sí, sí. pasar? Sí, puede pasar. Puede pasar que entrenadores y jugadores tengan ideas distintas, por supuesto. Yo, en mi etapa como jugadora, que todo el mundo sabe que soy del aula, un club amateur que ha ido creciendo, que se ha ido estructurando, que he sido siempre muy de club, que, bueno, los que me conocen más dentro de mi propia asociación o dentro de mis compañeras de equipo de trabajo, tenemos ideas distintas porque pues yo personalmente intento ir como pasos más pequeños, con una mente, tengo muy claro el objetivo, pero intento que lo hablemos más de otra forma. Mi opinión es que no, pero cuento por qué. Porque para mí la diferencia no está en si eres entrenador, si eres directivo, si eres jugadora. Y suena muy así, pero va un poco con los valores que tú tengas. Es decir, yo quiero que las jugadoras mejoren, perdón, sus condiciones de una forma organizada, sostenible en el tiempo, pero que no haya ni abusos de poder ni haya cosas malas, cosas ilegales. Es decir, Ujú. si hace falta, y hablo en cualquier situación, dar un paso más cortito para luego dar dentro de 3 años un paso más alto, más grande, pero que todo el mundo tenga muy claro que doy ese paso pequeño para dar dentro de 3 uno más grande y que todo el mundo lo tenga estructurado, yo estoy de acuerdo. Si eso se consigue, si eso hace que el balonmano femenino mejore. Yo me veo en un futuro entrenando y eso es algo evidente, lo que no sé es dónde. O me veo dentro del balonmano es evidente. Yo siempre he dicho que no sabía muy bien dónde iba a estar. Esto, por ejemplo, como la asociación, estoy segura que voy a estar siempre dentro de la asociación. ¿Por qué? Porque mi idea como jugadora o como el crecimiento de las jugadoras lo tengo, aunque luego esté trabajando también de otra forma. Entonces, personalmente, pues creo que puede haber unos pequeños detalles, pero el objetivo final va a ser muy parecido y no creo que cambie mucho. No te hagas Pero vicepresidenta de la para eso española, ¿eh? estáis vosotros, No te hagas para eso estáis vosotros vicepresidenta de para la decir. española. No te hagas vicepresidenta de la española porque si no sí que No, no, no. será criticable. Bueno, una de las cosas que nosotros cuando empezamos a hablar era cómo poder estar dentro de la toma de decisiones, pero Ya. no es asociación, como bien sabes, yo creo que ya hemos hablado, es Sí, nominativo. sí, sí, Y sí, yo sí. tenía muy claro que ni Teresa Álvarez, ni Paulina Buzón, ni Nerea Pena queríamos estar en la parte nominativa, sino que sea la asociación. Entonces, ahí es donde se corta un poco. Pero bueno, yo sí que estoy de acuerdo con que esto es opinable, ¿eh? Y yo estoy abierta a que cualquier persona me diga su opinión personal sobre esto, porque yo al final lo que quiero es ayudar a las jugadoras. Si mi posición o mi forma de ser o mi histórico hace que no crezca la asociación, pues oye, ayudaré de otra forma. Personalmente, y menos en la situación en la que estamos ahora, que estamos muy verdes todavía, creo que no, creo que todo lo contrario, que ayudo, porque veo otros palos. Mira, ahora voy a estar mucho más metida en el Visión de Honor Plata, pues eso me va a ayudar mucho a ver las condiciones, por ejemplo.
Te pregunto si flipaste mucho el lunes pasado cuando viste que la presidenta de tu club, después de un año, dimitía. Además, dimitía repentinamente, porque luego, claro, cuando te pones a preguntar, ves que tanto Peñas como Hernández ya le habían comunicado a la presidenta que querían dimitir ellos primero. Y bueno, es un jaleo. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Bueno, yo creo que estas preguntas tienes que aquí preguntar a más de una persona. Ya. Yo voy a ser sincera, era una situación un poco inestable. Ya. Entonces, realmente, no sé si sorpresa, puedo decirte que sí, sorpresa, pero me parece lógico. O sea, al final hay que estar todos juntos. Yo, al igual que el año pasado, cuando pasó las elecciones, yo dije que nos estábamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. 7-6. Claro, entonces, ¿qué hice yo, por ejemplo? Continué en el club, aposté por continuar en el club porque para mí el club iba por encima de qué situación había, pero sí que es cierto que ha sido un año súper duro, muy duro. O sea, os prometo que ha sido dificilísimo. No sé qué contará, pero estamos para contar un libro todos, además, jugadora, staff, base, y aún así los resultados han sido bastante Menos buenos. O sea, ha mal, sí. sido óptimo tanto la base como el club, como el DH, perdón. Pero la situación sí que estaba siendo un poco inestable. ¿Qué viene ahora? Pues espero que venga un periodo de tranquilidad y reconciliación general y que el club tire para lo que tiene que tirar, que es que 10 personas ayudan más que 3, que la gente que estaba antes con gente nueva, con patrocinadores, se puede ir creciendo como club y que todos aprendemos y que hay que intentar una corriente positiva. Te quiero hacer una Pero, pregunta a ti como jugadora, no de este año, pero como jugadora, porque en el diario de Valladolid, no sé si lo leíste, la verdad, pero yo me quedé bastante perplejo. Y es verdad que me había llegado algún rumor años atrás. O sea, que me refiero que no tiene que ser nuevo, quiero decir. Esto no tiene nada que ver con la nueva presidenta ni nada, ¿eh? El diario de Valladolid dice que la dimisión es por irregularidades pasadas y demás. Habla ahí de cajas de partidos, de rifas, de patrocinios que no están registrados y demás. Y luego termina diciendo, como la situación de los contratos firmados con algunas jugadoras del primer equipo que tenían contratos paralelos en los que tenían que devolver parte de sus emolumentos al club. O sea, te pregunto a ti directamente, ¿tú has tenido esto en tu contrato alguna vez, en tu etapa como jugadora? no, yo Vale, como jugadora no. vale, vale. Eh, esta situación que está pasando, desde luego daña a todo el mundo, al club en particular. Lo que yo sí que te aconsejaría, que no sé si es posible, es que la rueda de prensa no sé si está entera en algún sitio, creo que no, pero sí que se habló de este tema y los propios directivos contestan sobre una pregunta de este Ah, tema, vale. comentando que no habían visto este trabajo, que el trabajo lo habían visto bien. Para mí lo importante, y yo aquí creo que no hace falta meterle a la llaga ni hay que meter como parte de estar en el aula, ¿eh? Vosotros entiendo que hagáis cada uno su trabajo. Es preguntar por qué ha habido tantas dimisiones. No creo que sea ese comentario. Creo que es una forma de llevar las cosas a otro lado y no admitir la falta de organización y consenso que ha habido este año por parte de todas las entidades. Claro. Así que vamos a trabajar todos en positivo y vamos a intentar no echarnos mierda en nuestro propio tejado. Ya, ¿sabes lo que pasa, Teresa? Que al final todo esto se multiplica cuando la comunicación del club es así de mala. Porque me refiero, si Eh, al final los responsables de la junta directiva hasta antes de ayer y los que van a dirigir la junta gestora han respondido y han aclarado acusaciones, bajo mi punto de vista, muy graves, como esta, yo creo que el club eso tiene que ponerlo en el comunicado. Lo que no puede poner el club es un tuit de lo que importa es el aula y luego poner una noticia con dos frases entrocomilladas, una de cada uno, cuando aquí hemos puesto en la tele han salido más cortes, en Radio Marca Valladolid salieron más cortes, sí, aunque no sí, estuviese sí, sí, entera. sí. Pero no sé, es que yo creo que eso el club se tira la piedra a su propio tejado. Eh, bueno, el ejemplo perfecto es la comunicación que ha habido este año. O sea, es Por eso. decir, todo Es lo que que la ha pasado este comunicación año, ya era mala antes, este año ha hecho buena la anterior, que era mala. sí, desde luego este año ha habido antes podía ser, es opinable, mala, como Bueno. has comentado tú, pero aquí ha habido falta de información. Ha habido falta de información. Es que, Sí, sí, entiéndeme, sí, sí, tampoco sí, sí, me... sí. No, 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 sí, sí, Este sí, sí, año, sí, sí.
este año ha habido falta de información. Y estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con esto último que has dicho. Pero yo te voy a resumir en que ha sido un año muy duro y espero que de aquí todo se aprenda. Que el club siga, porque al final es un club que tiene unos valores y una imagen bastante buena de formación y de crecimiento. Entonces, eso. Y entre la prensa y todo, yo comentar que desde mi papel, que esto sí que para mí es importante como jugadora, yo siempre he intentado que el club creciese en todos los sentidos. Cuando no era obligatorio a las jugadoras, que empezásemos, contratadas, que empezásemos a tener jugadoras contratadas, piso, manutención, fisio, porque en el aula el fisio hace unos años era una negociación en el anexo, no era un derecho. Y eso es uno de los empujes que, por ejemplo, como capitana en ese momento empujé mucho. Bueno, pues poco a poco. Que a mí me gustaría que el aula fuera un club mucho más profesional en muchas cosas, sí. Que creo que tiene que hacer muchos cambios para poder llegar y que ahora a ver si puede haber una vertiente más positiva, pues espero que sí. Te voy a hacer la última sobre el comunicado que publicasteis, un poco matizando y criticando las declaraciones de Pablo Torras, el abogado de Agustina López, aquí en Deporte 100%. No sé si quieres comentar algo de ampliar o de profundizar en la versión de la asociación, pero yo desde fuera, te digo, a mí obviamente me da igual cualquiera de las partes. Hay una sentencia que muchas veces las sentencias no reflejan la realidad, porque hay veces que no se puede probar cosas que han sucedido, pero bueno, eso de cada uno concluya lo que considere. Pero yo desde fuera, viendo el proceso judicial, la vista oral, quién defendía a quién estaba presente y demás, joder, desde fuera me llama la atención que os centréis en el abogado de la jugadora porque ha hecho una crítica, digamos, que yo creo además, o sea, tendría que revisar la entrevista, pero creo que a lo que os referís vosotras de la huelga y tal que él dijo, él no lo dijo por lo de Agustina, lo de la huelga. Pero bueno, eso es otro debate distinto. Pero desde fuera a mí me llama la atención que la asociación de jugadoras haga un comunicado para criticar al abogado que defendió a la jugadora cuando no se había pronunciado antes, y viendo, ya digo, que no hablo de legalidad ni de alegalidad porque no controlo lo jurídico, pero a mí me huele fatal que estuviese quien estuviese de la federación defendiendo a Málaga. Para mí, o sea, pierde un poco de, no sé, Vale. de limpieza, ¿sabes? El proceso. Porque claro, es que había gente que estaba allí, con Pepa Moreno en este caso, que había sido responsable directo de la denuncia de Agustina y se habían lavado las manos desde el Comité Nacional de Competición cuando Agustina dijo, oye, mi baja federativa está activa y yo no la he firmado. Y hay una norma muy clara en la federación que dice que cuando haya una de las dos partes que no considere o que no reconozca su firma, tiene que haber un proceso de investigación. Y ese proceso no se dio en la federación. Entonces, cuando vemos la vista oral y ya la sentencia y tal, y vemos a la gente que está con cada quien, no sé, a mí te digo, me da la sensación de que huele mal el proceso, ¿eh? Bueno, a ver, ¿cómo te digo esto? Lo primero, necesitamos vernos, tener más reuniones, Vicen, porque me preguntas algo de hace muchos meses y yo soy una Ya, persona con ya, es que pocas como... cosas con muchas cosas en la cabeza y se me va. Entonces, no te voy a decir esto bien con detalle, solo te puedo decir dos cosas como asociación. La primera, toda la parte jurídica. Yo como presidenta, creo que ya te lo he comentado más veces, estoy un pelín apartada. ¿Por qué? Porque intentamos tener mucha confidencialidad y que no afecte en tema de clubes. Entonces, es Nerea Pena, es Paulina, porque Paulina por su función, por supuesto, y es Nerea Pena sobre todo la que más o menos tiene todo controlado en ese sentido, a través de nuestro servicio jurídico. Es decir, si tú me preguntas, ¿cuántos casos exactamente tenéis ahora mismo abiertos o habéis hablado? Posiblemente no te puedo decir la cifra exacta porque lo tenemos delegado. Entonces, el caso de Agustina fue uno de ellos, las comunicaciones. Yo solo, lo que sí que te puedo decir, y ahí no voy a poder entrar mucho más, es nosotras sí tuvimos total comunicación con Agustina. Entonces, la forma o la interpretación que nosotros hicimos de cómo lo comunicó el abogado, yo a entender que nosotros no habíamos tenido una comunicación fluida con Agustina, o así lo entendimos nosotros, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros queríamos defender porque sí que la habíamos tenido. Es más, se tuvo también después de este comunicado, se tuvo con Agustina, ¿vale? Sobre el proceso, me baso en la sentencia que llega a ser lo más
clara posible dentro de las dificultades que tiene. Por supuesto que los medios no fueron totalmente facilitados para que todo saliese. Sí, pero la Pues sentencia, es bien. que la sentencia tiene, vamos, bajo mi punto de vista, tiene dos lecturas. Porque las dos partes pueden ganar si cogen lo que quieran, quiero decir. Porque la sentencia, igual que dice que no se puede demostrar que Pepa Moreno falsificara la firma de Agustina, la sentencia también dice que Agustina no hizo esa firma. O sea, me refiero Para al mí la final. clave, estoy de acuerdo, para mí la clave es Agustina no hizo esa firma. Y yo es ahí donde me quiero Correcto. quedar. Vale, Ya perfecto. está. Para mí, Vale, para nosotros, creo ok. que es lo más importante. Vale. La pregunta entonces sería eso, que claro, al final desde fuera, insisto, da la sensación de que habla el abogado y como os critica, da igual, vosotras salís, pero no salisteis con la sentencia. Ni para una cosa ni para la otra, digo, ¿eh? Entonces, claro, a mí me choca un poco eso, que al final, después de todo lo que contamos nosotros, después de quien estaba apoyando a Pepa, que era obviamente gente de la federación, del plano jurídico, y que estaba todo en contra de la jugadora. Claro, a mí me sorprende que digo, hostia, pues porque un abogado a lo mejor Nosotros, igual ha estado equivocado, Pablo Torras, y no ha pero matizado nosotros, bien o no se entendió bien, no lo sé, ¿eh? Vicente, nosotros hay una premisa que yo aquí es lo que primero te tenía que haber comentado, es nosotros hablamos y defendemos a nuestras asociadas. Agustina, a día de hoy, no es asociada, ¿vale? En su momento sí que contactó con nosotros y se le ayudó, Pero eso es ¿vale? peligroso, ¿no? Digo en general, ¿eh? No lo digo por este caso, ¿eh? No, hablo de trabajar, no, nosotros, a ver, ayudamos a todo el mundo, pero sí que es cierto que también como asociación tenemos que tener bien claro nuestra cuota asociada y nuestra confianza como asociados. Eso es muy importante. En segundo lugar, es que me pillas después de 4 meses de esta conversación. Entonces, al final, Hmm. esto puede ser más equivocado, te puedo decir más errores que aciertos con No, lo no, que te tranqui, diga. que lo dejamos, que Sí, no sí, quiero sí, sí, profundizar no, en que no, esto, que ¿eh? estoy a gusto, que estoy a gusto. Lo que yo te quiero decir es, nosotros teníamos total comunicación con Agustina y sí que es cierto que hemos, eh, como no hemos entrado dentro de ese proceso, no entramos en la valoración de la sentencia porque no había sido, no había sido Perfecto, trabajada con nosotros. vale. Que no Pero quería, ya apoyamos digo, totalmente a Agustina. vale, perfecto. Pues ya queda aclarado. Es que ya digo, no quiero, o sea, esto no es un conflicto entre Pablo Torras y la Sí, sí, asociación, que no obviamente. O lo sea, es, no tiene ni no siquiera el tiene papel de la ningún sentido. asociación. Claro, no tiene ningún sentido porque la asociación se preocupa de los derechos de las jugadoras y este hombre abogado ha defendido a una jugadora de España, quiero decir. O sea, no tiene sentido que la pelea sea entre vosotros, desde fuera, ¿eh? No, ni Simplemente lo me es, ¿eh? Es sorprendía, lo que te quería claro, decir. me sorprendió un Ni lo poco el es. hecho de eso, de que salgáis públicamente para esto y no al final para la sentencia que ya había pasado. Pero bueno, sin más. La última, que te la ponen por aquí. Dice NC, ¿en qué debería copiar el balonmano femenino al fútbol femenino? Pero claro, esto es una pregunta también bastante amplia, creo yo. Porque podríamos copiar en todo realmente, en casi todo están mejor ahora mismo. Bueno, yo creo que las jugadoras, vamos a decir algo parte de que implica la asociación. Las jugadoras hubo un momento que se plantaron y que trabajaron juntas para mejorar sus derechos. Eso es lo que nosotros como asociación tenemos que hacer, unir a todas las jugadoras y que no digamos que no a contratos que no son correctos, a cosas por detrás que no son las correctas. Pues para mí, el momento en el que ya se juntaron como asociaciones donde nosotros tenemos que empujar para que nosotros lo movamos. Pero Antes has en todo lo dicho, demás, en todo tienen que copiar. ya, ojalá. Antes has dicho que no querías engañar y que no podías hablar de cortoplacismo en determinados asuntos. Lo del salario mínimo que te comentaba antes, ¿tiene algo que ver con un posible convenio colectivo? ¿Pueden ir por separados? ¿Tienen que ir unidos sí o sí? Lo digo por el fútbol, que el fútbol ya No, sacó su no, convenio. tal y como están, por ejemplo, los acuerdos de la federación, esto es un poco que se choca un poco, es un poco contradictorio. No podemos hacer un convenio porque como no existe asociación de clubes, Vale. no podemos hacer un convenio, pero es cierto que la federación sí que ha marcado unas normas para poder estar en división de honor. Es decir, si no tienes 12 jugadoras, Hmm. 8 jornada completa y 4, no puedes estar en DH. Por lo tanto, de forma indirecta, si la federación, a través de los clubes y de la asociación, porque nosotros sí que creemos que tiene que haber una estructura, unos pasos, sí que se podría llegar a tener este tipo de acuerdos sin llegar a un convenio como tal. Es decir, ¿convenio se necesita si hay asociación de clubes? O sea, ¿puede existir el convenio sin asociación de clubes? No. ¿Se puede llegar a acuerdos laborales sin necesidad de convenio? Eso sí. Sí. Hmm. Entonces, realmente ahí hay que empujar. Perfecto. No te molesto más. Es verano, las 11:10.
el año que viene a ver si me puedes decir que estamos más cerca del salario mínimo y de Y de ese tipo de jugadoras cosas. contratadas. Yo me iría Claro, a las claro, sí, jugadoras todo. contratadas. Es que para mí, sinceramente, creo que para vosotras también, lo lleváis diciendo desde que llegasteis, es que lo más importante es eso. O sea, me refiero que Sí, sí, está sí, sí. muy bien no jugar en Navidad, que está Sí, muy sí, sí. bien ahorrar una ronda de Copa de la Reina, todo lo que queráis, el balón, con pega, sin pega, la grada, la tele, eso está guay. Pero si no tenemos condiciones salariales dignas para las protagonistas de esta historia, apaga y Que vámonos. sí, que sí. Eso es. Y para que se queden. Y para que se queden. Correcto. Sí, 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 sí. Eso es. Teresa Muy bien. Álvarez, la presidenta de la Asociación de Mujeres del Balonmano. Gracias por estar aquí y explicar cosas. Buen verano, disfruta lo que puedas. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Cuídate, chao. Adiós.